saliendo porque vamos de inmediato a conversar, amigas, amigos, con nuestro colega Vladimir Kieslinger en este análisis que hacemos todos los martes, como siempre un poco lo que hablamos y conversamos con nuestro muy querido Vladimir Kieslinger, hoy día radicado en la ciudad de Tampa. Bueno, Vladimir, nada, muchas informaciones, quizás no tan noticiosas, ¿no? Como en otras oportunidades. Por lo menos, ayer hace rato hablaba con Sofía Pisani, colega de la BOA, de la Voz de América, hablándonos acerca de esta manifestación del día de ayer que fue contundente en Washington por parte de exiliados cubanos y de gran cantidad de personas que se acercaron hasta la ciudad de Washington. Yo no sé, ¿qué se puede esperar del gobierno de Estados Unidos con respecto a Cuba, Vladimir? Bueno, Sergio, igual, feliz día para todos. Cuando me haces esa pregunta, obviamente lo primero que me viene a la mente es lo que comentó el senador Marco Rubio el día de ayer en la mañana, cuando decía qué sentido tiene, en la mañana no, ya creo que pasaron dos días, ¿a qué sentido tiene, por ejemplo, sancionar a una persona como López Miera, si ya había sido sancionado previamente en el mes de enero y pues debe estarse riendo de esta supuesta nueva sanción? En términos prácticos, Oye, además que, perdona que te interrumpa, Vladimir, sabemos que son sanciones un poco hasta más bien simbólicas. Sí. Esta gente ni siquiera tiene cuentas en Estados Unidos, no tiene, o sea... Era justamente la pregunta que le hacía el presidente de Casa Cuba acá en Tampa. Le decía, ¿pero qué sentido? Porque él decía, qué bueno que han sido sancionados. Y bueno, yo creo que a estas alturas, con un régimen que tiene 62 años en la isla, dudo muchísimo que un general del Partido Comunista Cubano vaya a tener cuentas a su nombre y en Estados Unidos. O sea, eso no entra en ningún tipo de mente, ¿no? Entonces, pues bueno, sigue siendo sanciones más políticas, etcétera, ¿no? Simbólica. Ahora bien, o simbólica, esa sería la palabra correcta. Ahora bien, algo importante, sin duda alguna, y aquí coincido con lo que dijo tu entrevistada anterior, creo que se llama Sonia, Sofía, perdón, gracias por la corrección, es justamente lo que significaron estas protestas. No solamente tener a los cubanos en la Casa Blanca, fuera de la Casa Blanca, sino que ellos fueron a protestar enfrente de la embajada cubana, enfrente del cuerpo diplomático de la dictadura cubana, algo histórico, algo que no se había visto en años, cuidado, y si no se había visto con anterioridad acá en Estados Unidos, y ellos no cesan, los cubanos siguen pidiendo exactamente lo mismo. El asunto está en cómo llevarlo a la práctica. Hay una solicitud muy sencilla, a la vez es difícil, por supuesto, pero es sencilla, el tema del Internet para los cubanos. Esto todavía no se ha dado en términos prácticos y digamos, si esto no se logra, que es algo que está en las manos del gobierno de Estados Unidos, mucho menos podemos pensar que se va a lograr liberar a un país que tiene más de 6 décadas bajo el yugo del castrismo. Ahora, yo me pregunto, Vladimir, un poco para ir buscando ese análisis, si no se le ha prestado la atención a Cuba durante tantos años, y ahorita, bueno, en medio de estas protestas que más que evidentes y que apoyamos y nos solidarizamos con el pueblo cubano, pero si no se le ha prestado esa atención que ha tenido Cuba, ¿qué queda, por ejemplo, para Venezuela o para Nicaragua? Nicaragua hasta ahorita en medio viene un proceso electoral presidencial y seguimos viendo lo que ocurre con todo aquel que piensa de forma distinta. Recientemente salió otra de las candidatas, salió del país. Ayer otro más fue detenido en su casa, pero detenido. Es decir, o sea, digo, en el caso de Nicaragua, y ni hablar de Venezuela. Entonces tú dices, o sea, al final, efectivamente, cada país va a tener que tomar sus decisiones, eso lo sabemos. Por supuesto, en Nicaragua son 13, Sergio, 13 los candidatos o los políticos prominentes detenidos en el marco de estas elecciones y, por supuesto, de lo que significa la represión del régimen de Daniel Ortega. Sí, la respuesta la acabas de dar tú. Y lo dicen también los cubanos, están claros en que, de hecho, por eso salieron en Cuba. No hay otra opción. La opción es o está en manos de los habitantes de cada uno de estos países. Suena muy cruel, suena muy difícil, pero ojo, aquí hay una aclaratoria. Lo que al menos han conversado la parte de la comunidad cubana o líderes de la comunidad cubana acá en Estados Unidos es que si bien ellos entienden
que la salida está en manos de los cubanos, entienden que no pueden solos. Ese es el problema. Y si yo no puedo solo, ¿cuáles son las vías en las cuales me puedes apoyar? Yo siempre lo he comentado, no hace sentido que estos apoyos sean públicos y notorios y sean masivos. No sé si me explico. A veces los gobiernos tienen que actuar de manera en la que nosotros no nos enteremos cómo actúan, y me parece que hacia allá tiene que ir orientada la discusión. Creo que los senadores, creo que los congresistas, creo que miembros incluso de los partidos en Estados Unidos han intentado hacer algo por esa vía, pero bueno, la realidad sigue siendo en que la gente y nosotros no vemos, por supuesto, las salidas a estos conflictos que tanto nos aquejan. Ayer, por ejemplo, la semana pasada, conversaba uno de los principales líderes de la comunidad cubana acá en la Florida Central. Serio, el hombre se dejó el pellejo en la calle y terminó en una clínica con una operación a corazón abierto. Esta gente que deja literalmente el alma por su país, aunque no estén allá. O sea, soy testigo de excepción, estuve entrevistándolo todas las semanas, desde el lunes hasta el sábado, y ya para el lunes siguiente ya el hombre estaba metido en una clínica, internado con un problema del corazón y que él nunca se lo hubiese imaginado. Así como el caso de él, vamos al caso de lo que denuncia Human Rights Watch, personas, cubanos con condiciones de enfermedades crónicas que han sido desaparecidos, y algunos que critican, incluso ayer conversaba con una persona sobre este tema, algunos que critican, ¿por qué ustedes dicen desaparecidos? Si han sido tomados porque estaban protestando, porque estaban tirando piedra, por esto, por lo otro. Bueno, son desaparecidos porque no se cumple el debido proceso. Si usted ve, vamos a asumir que usted es miembro de la seguridad cubana, y usted ve que que hay un ciudadano que está rompiendo los vidrios de un vehículo y usted lo detiene, bueno, cumple el procedimiento, se hace un parte policial, se presenta ante las autoridades, se deja que se defienda con un abogado, pero es que nada de esto se da. Por eso es que hay que mencionarlo como desaparecido. Y creo que eso hay que seguirlo insistiendo, porque yo escucho a personas diciendo, pero es que aparecen a los 3 días y están en la cárcel. Pero por supuesto, aparecen, pero ¿en qué condiciones? Aparecen sin hablar de las torturas. Estoy hablando de un mero tema técnico y legal. Es que ni siquiera se cumple. Entonces, si tú tienes la razón, entonces explícame por qué tienes que actuar de esta manera. Human Rights Watch ha denunciado que al menos entre 600 y 700 personas han sido capturadas de manera irregular, por lo tanto se reportan, insisto, como desaparecidas. Human Rights Watch tiene que hacer una investigación con sus aliados en cada uno de los países, y una vez que determinan dónde están, ellos van depurando la lista. Una lista que te comentaba el martes pasado está disponible, totalmente disponible, nombre, dirección de la persona desaparecida, cuál fue el contexto, todo completo, porque si no, no aparecen, y así quedan tantas personas que, bueno, lamentándolo mucho, incluso pierden la vida. No, y como también tenemos ese bloqueo de Internet o bloqueo de información, en la isla es poco lo que se puede conocer, es poco lo que uno puede saber realmente de lo que está pasando dentro de la isla, ¿no? O sea, hay información muy o sesgada o limitada o ausente, ¿no? en la isla. Así es, y fíjate que cuando hablamos del tema del acceso a la información, y no sé si salto muy bruscamente a otro tema, pero tiene que ver con esto, ¿no? Podemos hablar de la relación entre la falta del acceso a la información en países como estos y compararlo con lo que pasa en Colombia y también con cosas domésticas como las que pasan acá en Estados Unidos. Yo te voy a dar un ejemplo que puede sonar tonto o incluso puede sonar a chiste. El viernes pasado nos llegó al equipo de Tampa hoy una denuncia, Sergio, muy sencilla. Un grupo de vecinos, y insisto, pido perdón para aquellos que piensen que sea tonta la denuncia, pero estoy ilustrando el tema del acceso a la información. Unos vecinos denuncian que el servicio de basura no había pasado durante 15 días. Okay. Bueno, y aquí el condado, cada uno de los condados están encargados de recoger la basura X 1 o 2 veces a la semana, y por eso se paga, no es que es gratis el servicio del aseo. Cuento corto. Cuando nosotros recibimos la denuncia, nos encargamos de comunicarnos con las autoridades. Y aquí viene el punto que tú dices, el acceso a la información pública. En ese acceso a la información pública tuvimos la oportunidad de entrevistar a la directora de servicio de desechos del condado, y la directora nos dio toda la información de todo el problema que se está presentando. Decía, mira, hay una compañía concreta, un contratista que tenemos nosotros que no tiene empleados, y por lo tanto sus 1.300 cuentas se han visto afectadas al menos una vez. Eso es acceso a la información pública. Ella está declarando en contra de lo que se está haciendo
en lo que hacen ellos, diciendo, miren, sí, acá tenemos un problema muy grave, lo estamos procurando resolver y este es el número de este problema. Por supuesto, se resolvió, afortunadamente logramos ayudar para que se resolviera este problema, pero a donde quiero llegar es que, por supuesto, el tema del acceso es determinante. Ahora vámonos al caso de Colombia, ahora sí, nos vamos a temas mucho más graves. Tema atentado a Duque, tema carro bomba en esta estación militar o policial. Hay que entender lo siguiente. Por ejemplo, en Colombia, cuando dicen y cuando denuncian y dicen, miren, estos atentados se han planificado desde Venezuela a través de grupos, ellos llaman disidentes, para mí eso no es disidencia nada, de las FARC, y fulano, mengano y sutano participan, aquí hay un ex capitán del ejército que está, todos colombianos, por cierto, no han hablado de gobierno venezolano, lo han hablado de venezolanos detrás de esto, lo que han hablado de grupos de colombianos que están protegidos y por eso que están pidiendo a los Estados Unidos que declaren a Venezuela un estado protector de terrorismo, y hace sentido porque cuántos años no se tiene conociéndose, Sergio, que el ELN y la FARC están instalados y actuando campantemente en Venezuela y tienen abierta la zona de Fundarredes, lo tienen preso y también semidesaparecido, digamos, porque ya se pudo conocer algo de él por terrorismo, rebelión, etcétera, y él es uno de los principales denunciantes de lo que ha significado. Entonces, sí, a donde quiero llegar, una cosa es cuando yo aprovecho una plataforma para esparcir rumores, para esparcir información falsa, y cuando utilizo una plataforma para informar completamente, con pelos y detalles y señales, cuáles son los elementos que conforman, por ejemplo, una cosa tan preocupante como lo que está ocurriendo en Colombia. Ahora, fíjate tú, hablando de ese tema, Vladimir, ayer Duque decía o le pedía al gobierno de Estados Unidos que declarara Venezuela como un estado terrorista. Así es. Por albergar a este tipo de personas. Una denuncia grave, pero al final también te lo voy a comentar. ¿Qué se hace declarando Venezuela como terrorista? O sea, supongamos que ocurra, ¿no? O Venezuela, cualquier nación, se declaró esta determinada nación como que alberga terroristas. ¿Va a ocurrir algo, Vladimir? No, a ver, todo es muy político, ¿no? Bueno, hay en el caso de los estados que se supone que albergan terroristas o incluso estados financiadores y patrocinadores del terrorismo, hay sanciones fundamentalmente económicas. Y vamos al caso de Irán. El caso de Irán ha sido uno de los estados que ha sido en varias oportunidades nombrado como estado financiador del terrorismo y por lo tanto han tenido consecuencias concretas. ¿Han logrado llegar hasta la liberación de estos pueblos? La respuesta es no, y tú lo conoces mejor que nadie. ¿Les han afectado? Sí, sí les han afectado. Pero sí, al fin y al cabo termina siendo, digamos, un tema entre lo político y las propias limitaciones que tiene un país de imponer sanciones sobre otro país. Ahora, la denuncia no puede pasar por debajo digamos, de la alfombra, ¿no? ¿Y por qué digo debajo de la alfombra? No se puede ocultar, es una realidad. Venezuela es un peligro para el continente por la instalación de estos grupos terroristas en el país, así como lo hemos denunciado en Colombia, cuando Colombia ha tenido activísima la guerrilla y los grupos paramilitares y los grupos terroristas, y que aún la tienen, pero ahora tienen una especie de refugio, el caso de Venezuela, así lo hemos denunciado en Nicaragua con los grupos sandinistas, etcétera. Mira, aquí hay unos comentarios que estoy leyendo en nuestros amigos que están conectados. Y de verdad me pongo a leer y digo, es cierto, aquí preguntan, ¿hay restricciones de vuelo por declarar un país terrorista? ¿Es factible que esto pueda ocurrir de entrada a un país o a otro por solamente venir de ese país? Hasta ahora no ha ocurrido con el caso de Venezuela, pero... En el caso de Irán sí, con Mahan Air. Mahan Air es la segunda aerolínea más grande de Irán, una aerolínea muy poderosa, y tiene sanciones directas, al menos en el caso de Estados Unidos. Ahora, y discúlpame que te haya atajado tan bruscamente, pero me hace recordar el por qué Estados Unidos ha permitido que Mahan Air, obvio, es espacio aéreo internacional, no depende de Estados Unidos, pero hemos visto cómo Mahan Air ha utilizado Venezuela como un puerto seguro para sacar oro, ¿no?, del país. Pero sí, hay sanciones concretas de país a país. En el caso de Estados Unidos, no puede entrar, está totalmente bloqueado justamente por el tema del terrorismo, la segunda aerolínea más grande de Irán, que es Mahan Air, y esto incluyó
las investigaciones en las cuales se demostró que ellos estuvieron traficando material de guerra, estuvieron llevando milicianos a Siria, etcétera. Y al final, Vladimir, como comentan aquí, el que sufre, las consecuencias de todo es el ciudadano común, ¿no? O sea, sí, digamos, más allá de lo que pueden estar sufriendo o recibiendo las autoridades de esas naciones, es el ciudadano común el que se perjudica. el ciudadano común y por supuesto el que pasa trabajo, ¿no? Y el que luego no ve cómo puede resolver las cosas. Otra vez vamos, ¿no? Cuando la política se divorcia de las propias necesidades de los pueblos, y lo hemos hablado nosotros sobre el caso de Venezuela, igual en el resto del mundo. Las revoluciones que han logrado sacar a sus países de la miseria y de regímenes opresores, sean del corte que sea, han nacido en el seno del descontento, del dolor popular. No han nacido de dirigencia política alguna. Y usualmente estas revoluciones que han logrado liberar a estos países de estos yugos, insisto, sea de la orientación que sea, pues resulta que han terminado deslastrándose no solo de los regímenes, sino de aquellos que forman parte de las supuestas oposiciones que terminan siendo círculos o anillos de seguridad de estos regímenes. Entonces, si es lo que dices tú, cierto. O sea, termina la frustración, termina el dolor, pero termina en la medida en la que se deja en manos de estos grupos políticos la resolución de conflictos que pasan años, décadas, medio siglo, como el caso de Cuba, que pasó hace largo rato, medio siglo de tragedia, y por supuesto continúa la realidad. Sí, viene Perú. Así es. Yo no sé por qué, si ahora con este Congreso en contra, las cosas pueden nivelarse un poco en Perú, tal vez puedan ayudar a que si ven algún tipo de acción excesiva en Perú por parte del presidente de izquierda, Pedro Castillo, este Congreso puede limitarlo. Además, recuerden que en Perú la voz del Congreso ha sido tan escuchada que hemos tenido los peruanos han tenido, 4 presidentes en un año, ¿no? Sí, tú hablas de la vacancia en Perú constitucionalmente, no sé si para bien o para mal, no sé cómo decirlo, claro, pero por supuesto, eso sí, no es tampoco, o sea, no sí, pero ideal, es interesantísimo porque, digamos, el presidente no tiene el poder máximo, el presidente se le puede declarar una vacancia por inconsistencia moral, por hecho de corrupción, por colusión de poder, etcétera. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. En el caso de Perú, en que entra Pedro Castillo, sí, claro, aquí habría que ver varias cosas. Si Pedro Castillo logra una reforma constitucional, no sé hasta dónde pueda llegar, las limitaciones o las capacidades que tiene el Congreso, ¿no? Bueno, pero, o sea, ayer fue nombrado un nuevo Congreso, una nueva junta directiva en el Congreso peruano, y es una junta directiva de oposición, Así donde es. no tuvo opción el partido de gobierno, incluso hasta por un tema logístico. Al final creo que fue lo que ocurrió allí, pero el tema está en que pueda ser el contrapeso. Ojo, es lo ideal, inclusive, Vladimir, lo que ocurra en el mundo, ¿no? Que los poderes de los estados sean dirigidos por diferentes tendencias políticas para que haya realmente un equilibrio, pero bueno, lamentablemente... Y fíjate, en serio, no solamente un tema de tendencia política, un tema de contrapesos de poderes. Y fíjese que para aquellos que a veces critican una u otra opinión, yo les pongo el ejemplo de Trump. Cuando Trump llegó al poder en el 16, él comenzó casi que inmediatamente durante esa primera semana, comenzó a tirar plumazos por todos lados. Bueno, ahora eliminamos DACA, eliminamos esto, ahora aquello, y hizo de todo. Y comenzamos a ver cómo los contrapoderes comenzaron a actuar, sobre todo el judicial. Dijo, hey, señor, usted puede ser muy presidente de Estados Unidos, pero usted no está en la capacidad de llegar a este punto. Mira, ayer hablé del caso de los cheques del estímulo aquí en la Florida, que los eliminó el gobernador Ron DeSantis en junio, el 26 de junio pasado, los de los $300 semanales. Bueno,
un grupo de habitantes de la Florida metió una demanda. Díganme ustedes si esto se puede hacer en un país como en Venezuela. Metió una demanda en contra del gobernador Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida, para que restablezcan la emisión de los cheques del estímulo, que estos son cheques a causa del COVID, para ayudar a las familias que no tienen empleo, bla, bla, bla. Bueno, cuento corto, independientemente de si estamos o no de acuerdo, el hecho es que entrevisté a un especialista, un abogado local, y él me comentaba que lo más probable es que esto proceda, y mientras se hace la investigación, un juez ordene al gobernador DeSantis restablecer estos cheques semanales hasta que se tome una decisión. De eso se trata. Se supone que cada poder sea lo suficientemente independiente como para que tome medidas que puedan ir en beneficio de la gente. Eso es lo ideal. Ojo, un tema que ha sido altamente criticado por dictadorzuelos, como el caso de Evo Morales, que él decía que la separación de poderes es un invento de la burguesía y del capitalismo de Estados Unidos, y no lo es. La separación de poderes es justa y necesaria, y en un país que ellos critican tanto como Estados Unidos, uno puede ver esa separación de poderes desde el microgobierno hasta el sistema federal. Así es. Preguntan aquí, Vladimir, no sé si el presidente peruano tiene potestad como para cambiar o solicitar una asamblea constituyente. Yo creo que todo eso tiene que pasar por el propio Congreso. Tiene que pasar, así es, pero... Porque si no ocurriría como ocurrió con Fujimori, que hizo ¿cómo se llama? La destitución de todo el Congreso, la disolución del Congreso, ¿no? Sí, y en el caso de, Fujimorazo, en el caso de la legislación en Perú, lo que sí puede hacer el presidente es también aplicar una vacancia en contra de los directivos del Congreso. Eso sí puede hacer. Incluso, si mal no recuerdo, el presidente puede pedir que absolutamente todos los miembros del Congreso renuncien. Un tema complicado, ojo. Eso tiene, insisto, yo les decía que no sé si es bueno o malo ese tipo de legislación en el caso del Perú, porque yo creo que parte de la inestabilidad que ha vivido Perú ha sido justamente por esto, porque pasamos por Pedro Pablo Kuczynski, pasamos por Martín Vizcarra, etcétera. Entonces, es un tema bien denso, bien complicado, y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, en el caso de Martín Vizcarra, ambos salen justamente por conflicto con el Congreso. No solamente la vacancia porque sean inmorales en uno u otro aspecto. Yo creo que también hay un tema de juego de poderes que ha debilitado profunda y peligrosamente la democracia en el Perú. Así es. Bueno, Vladimir, te agradezco, como siempre. Gracias. Gracias por conectarte. Vamos a darle el beneficio de la duda, que aquí comentan, no, que ahí va a darse un Fujimorazo o un Castillazo. Vamos a ver. Yo voy a darle el beneficio de la duda al señor Castillo, a ver qué pasa en Perú. Esperemos. Yo espero. A ver qué ocurre. Ojalá, de verdad. Porque, bueno, creo que, oye, no queremos más esto. Ha habido sorpresas, Sergio. Lenín Moreno en Ecuador. Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa, vino del Partido Ciudadano del Ecuador, ganó, y cuando ganó la gente, incluyéndome, estábamos, oh Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir con Ecuador? Bueno, resultó que Lenín Moreno se convirtió en el gran dolor de cabeza de su mentor original, que era Rafael Correa. No creo que ocurra en el caso de Pedro Castillo, un hombre mucho más radical de izquierda, pero bueno, uno nunca sabe. Vamos a esperar a ver qué ocurre, como tú lo comentabas. Ahorita aquí coloca alguien, pregunta, ¿cómo sería un Bukele en Venezuela? Pero yo me pregunto, ¿cómo sería el continente si tuviera dirigentes tipo Bukele? Sería un desastre. También. Sería un desastre. Cuando una persona... Para ser derecha o izquierda, cuando llegas a un punto en el que... Sí, cuando una persona pretende ser el Estado, exacto, ya las cosas se dañan, sea quien sea, de derecha o de izquierda. Sería un desastre. Aquí el Estado tiene que continuar adelante, tiene siempre que estar por encima de sus funcionarios, y ese es nuestro problema, que siempre estamos esperando a Bukele, siempre estamos esperando a los Bolívar, siempre estamos, no, señores. Siempre se espera como ese líder mesiánico. Pero es natural, ojo, no lo critico peyorativamente. Claro, y a veces es necesario. No, y es que velo de esta manera, Sergio. Hace sentido que uno espere un Bukele, que uno espere un Salvador, cuando la institución no tiene la fuerza necesaria para defenderte. Entonces, cuando tu institución no funciona, tú quieres una persona que te funcione. Ese es el reflejo de la debilidad. Ahora me quedé aquí, pero a ver, o sea, Bukele me parece un tipo que tiene una
mentalidad muy avanzada. Bueno, es una persona joven, con grandes proyectos, y su empeño es sacar adelante a El Salvador, y lo ha hecho. Claro, el tema, como tú dices, cuando tu ideología ya pasa a otro nivel en el que efectivamente agarras el poder o intentas tomarlo en tus manos y ser como una especie de caudillo, ahí las cosas cambian efectivamente, ¿no? Seas de izquierda o derecha, que no, Sí, te perdí por un momento, pero sí, sin duda. Y aquí vamos a un elemento fundamental, y también lo he insistido, en el caso de Evo Morales ocurrió en Bolivia, ¿no? Yo puedo, un Bukele, vamos a poner este ejemplo, un Bukele que esté haciendo las cosas bien desde el punto de vista económico, vimos cómo, por ejemplo, jugó con el tema de Bitcoin y lo que ha significado esto, entre otras. Vemos cómo están llegando vacunas para el COVID, etcétera. El hecho de que tú hagas las cosas bien no es una patente de corso para tú poderte mantener en el poder o aspirar a cosas a las que no deberías hacerlo, digamos, en el marco constitucional. E insisto, aquí estamos lanzándole piedra a todos, sean de izquierda o sean de derecha. Ocurre con todo. El caso, siempre pongo el ejemplo, Sergio, y lo puse la semana pasada, el caso de Evo Morales. El tipo, en los 2 primeros periodos, económicamente el país se estabilizó, políticamente el país se estabilizó, a pesar de que hizo nacionalización y que no estuvimos de acuerdo con él. Bueno, entonces él creyó que él era el único capaz de poder mantener a su país en buenas condiciones, y terminó destruyéndolo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y tengo algunos problemas con el monitor, hay que tener muchísimo cuidado, porque sin duda alguna, sea Bukele, sea Evo Morales, sea quien sea, no se puede pasar a la institucionalidad del país en función a un criterio, ni siquiera ideología, porque yo no creo que Bukele es un hombre que esté persiguiendo una ideología determinada. Claro. Yo creo que Bukele lo que está persiguiendo es lo que él piensa, y se acabó. Pero también siento que busca de alguna forma sacar a El Salvador de no, pero por supuesto, pero a lo que me refiero es que él no responde a un plan ideológico mayor, de izquierda, claro, o de derecha, no. Él quiere su país sano, económicamente estable, que crezca, que avance, ahora, que las maras... Hablando de eso, prefiero Bukele a Bolsonaro. No. Bueno, fíjate que es bien interesante ese punto. Sí, y ojo, yo, por ejemplo, el caso de Bukele, el caso de Bolsonaro, cuando me ha tocado decir, oye, lo han hecho muy bien, lo he publicado, pero sí, yo creo que un híbrido sería aún mucho mejor, ¿no? Entre un Bukele y Bolsonaro. Pero bueno, ya queda el gusto de cada quien. No hay ningún país perfecto, ¿no? Así es. Eso es verdad, no existe el país perfecto, ni el gobierno perfecto. Bueno, nada. Así es. Aquí nos pusimos a hablar, a especular un poco, comentar un poquito de lo que uno piensa o cree. Gracias, Vladimir. A ti, Sergio, un abrazo. Un fuerte abrazo. Debo irme al corte para ya el cierre, al regresar, cerrar el programa de hoy. Fuerte abrazo, hermano. Gracias. Gracias, Vladimir.